En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Estamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. 2285 metros que mide el monte Sinaí, que nos invita el catecismo a recorrerlos, con 505 números, donde nos explica cada uno de los mandamientos. El día de hoy estamos en el metro número 168 del monte. Estamos en el primer apartado, donde el catecismo ha dedicado 11 números al tema que tiene como título Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Estamos haciendo un examen de conciencia del primer mandamiento utilizando las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. El día de hoy terminamos con los pecados en contra de la virtud teologal de la caridad. Número 2094 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia, que descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción proveniente y niega su fuerza. La ingratitud, omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La asedia espiritual, que llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Y el odio a Dios, que tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Número maravilloso que nos ha explicado estos pecados en contra de la caridad en el primer mandamiento de la ley de Dios. Continuamos con el cuarto pecado, la asedia. Muchas personas es posible que esta palabra no les suene mucho, ¿no? Sin embargo, es una palabra que ha sido muy utilizada en la tradición de la Iglesia. Durante mucho tiempo, la asedia estaba ligada a los pecados capitales, esos que ya hemos explicado: soberbia, avaricia, gula, envidia, pereza, ira, lujuria. Los pecados capitales, aunque no están definidos, digamos, dogmáticamente, como su nombre lo indica, son pecados capitales, aquellos de los cuales se generan otros pecados puntuales y concretos. Los pecados capitales son esos que están a la raíz de otros pecados. Santo Tomás de Aquino nos enseña esta palabra, este pecado, asedia, incluso como uno de los pecados capitales. Y la asedia se le puede desenmascarar en muchas formas. Primero, como una tentación, y segundo, como un hábito extendido, incluso como una forma de cultura. Y el catecismo lo enmarca dentro de estos pecados en contra de la caridad. Los padres espirituales nos han enseñado que la asedia es una forma de aspereza, es una forma de desabrimiento por la pereza, por el relajamiento,
por el descuido en la vigilancia, por la negligencia del corazón. Fijémonos cómo más o menos nos va llevando esta definición. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Dice este número del catecismo, este número 2094, la asedia llega a rechazar el gozo que viene de Dios. Esto es interesantísimo, ¿no? El catecismo no entra en muchos detalles, ¿eh? Pero nos dice que estos pecados están conectados con la indiferencia, con la ingratitud, con la tibieza y con el odio a Dios. Son los pecados en contra de la caridad. Y siguiendo el pensamiento que nos enseña Santo Tomás de Aquino, podemos decir que estos pecados contra la caridad en el fondo son uno solo: la asedia en distintas formas. El catecismo relaciona la asedia con una especie de pereza espiritual. ¿Eh? Y además, Santo Tomás de Aquino le añade la envidia y la tristeza. Qué cosa tan profunda, porque esto nos toca mucho. Santo Tomás de Aquino define esta asedia como la tristeza por el bien divino del que goza la caridad. Y la relacionan algunos con el pecado de Caín. Y no se refiere al pecado de haber matado a su hermano Abel, sino que se refiere al pecado de la envidia por lo que Dios quería a su hermano Abel. Génesis 4:3-7. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. El pecado de Caín era más profundo, porque Caín tenía envidia, tenía celos, tenía tristeza, se abatió su rostro. Caín sentía tristeza por su hermano en el cual Dios había puesto sus ojos. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Nos ponemos triste porque Dios pone los ojos en otro. ¿Cuánto pecado de asedia hay en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras familias, donde nos ponemos triste por el éxito del otro, porque la otra persona es más santa, porque es más virtuosa, porque es más generosa, y se abate nuestro rostro y nos volvemos Caín? ¿Cuántos Caínes en nuestras parroquias, en nuestros grupos? Es impresionante.
Otro pasaje que nos puede ayudar mucho a entender la asedia es el pasaje de la parábola de los trabajadores de la viña. Unos son contratados por la mañana, otros al mediodía, otros al final del día. La sorpresa fue que cuando fueron a cobrar su trabajo, todos recibieron el mismo salario. Y por eso los primeros se molestaron y se rebotaron. Mateo 20, 11, 15. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajusté conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Es un texto extraordinario este. Fíjense que otras traducciones de alguna Sagrada Escritura dice: ¿o es que te va a sentar mal que yo sea bueno? Básicamente, queridos amigos, es el pecado de Caín. Te vas a sentir mal, va a cambiar tu rostro, va a cambiar tu actitud, te vas a volver malo porque yo sea bueno, porque otro sea bueno. ¿Cuánto pasa esto entre nosotros? Y empieza a surgir este pecado de la asedia con muchas caras. La envidia, la tristeza, la murmuración. ¿Eh? Ay, ay, ay. Da un poco de miedo este pecado. Santo Tomás de Aquino y la tradición de la iglesia nos dicen que aquí es donde viene la asedia. Que no es una envidia sobre los bienes materiales de otro, no, no es esa envidia. Es la envidia por los bienes espirituales, porque otro sea más santo. Es la envidia porque Dios ponga los ojos más en otro que en mí. Y de ahí es donde se dice que la asedia genera una tristeza interior que me hace incapaz de gozar del amor de Dios. Y tú ves a las personas tristes porque otro sea más santo. Y esa tristeza genera una revolución interior que le impide a la persona amar a Dios. Si la envidia es un pecado moral, la asedia es un pecado espiritual, es un pecado teologal. Nos puede ayudar un poco a entender un poco más el sentido de la asedia, su mismo nombre. Fíjense, queridos amigos, la palabra acidez viene de la palabra asedia, que tiene una raíz latina, acer acris, que significa amargura, que es un estado de ánimo opuesto al gozo. Por eso usamos en la lengua castellana hay veces la palabra amargado. Está amargado, es decir, el amargado es el que no vive gozo, no vive gozoso. Ahora bien, en la raíz griega de la palabra se dice akedeia, que significa pereza.
negligencia, descuido. Son dos raíces que nos dan una connotación de un pecado muy peligroso. Amargura, acidez, pereza, negligencia, descuido. Y tomando esto, podríamos nosotros explicar el pecado de la asedia en 3 pasos. Primer paso, la envidia. El pecado de la asedia provoca envidia. Envidia del amor gratuito de Dios. Uno no goza con ese amor que Dios tiene a los demás, más bien se enoja y se vuelve envidioso, rencoroso, amargado. Por eso, en la parábola del sembrador, de los trabajadores de la viña, perdón, le dice el jefe, el administrador, el dueño, o va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno. ¿Cuántas veces nos topamos con esto? Tanta envidia que otros se convierten en nuestros verdugos. Segundo paso de la asedia, la tristeza. El envidioso que no goza con ese amor que Dios le tiene a los demás, se vuelve triste. Y la tristeza es una amargura que uno siente porque otra persona le haga sombra, sea predilecto. Y entonces la persona triste se amarga. Y se amarga. Por eso, esa oración tan hermosa que nos han enseñado, que los demás sean preferidos a mí en todo. Haz, Señor, que lo desee. Para purificar el pecado de la asedia. Que los demás sean consultados. Haz, Señor, que lo desee. Para combatir el pecado de la asedia. Que los demás sean preferidos a mí. Rezar esto es un acto de humildad que combate la asedia, que me hace un envidioso, que me hace un amargado, que me hace un triste. Tercer paso de la asedia, la pereza espiritual. Entonces la persona que está envidiosa, que está amargada, descuida todo y se vuelve un negligente. Y empieza un camino de aislamiento interior porque no se goza de la amistad con Dios, porque no experimenta la dulzura con Dios, por estar más preocupado de cómo Dios ve al otro. Deja de gozar lo que tenía que gozar. Y entonces se avinagra el alma. Se avinagra el alma. Son 3 pasos: envidia, tristeza, pereza espiritual que tiene la asedia. También podemos decir que la asedia tiene unos efectos. El primero de los efectos es en la vitalidad de las relaciones con Dios. Nos disipa del tesoro de todas las virtudes. Y se opone uno directamente a la caridad, se opone uno a la esperanza, se opone uno a la fortaleza y se instala en una vida de disipación, de rencor, de malicia, de pereza espiritual. Y al final, queridos amigos, se instala uno en una actitud de antipatía y de odio.
Por eso el último de los pecados en contra de la caridad va a ser el odio. Pero fíjese cómo se ha ido poco a poco llegando hasta allá. Esa tristeza, por ejemplo, en nuestras parroquias, que corre en tantos lugares, sucede porque no somos generosos de corazón a lo que Dios nos pide, sino que vamos buscando que Dios nos utilice como sus colaboradores para nosotros brillar, que los demás sean preferidos a mí. Ah, Señor, que lo desee. Pues esta persona no reza así, sino que va buscando que todos se lo pregunten, que todos se lo consulten, que a todos lo inviten. Y es importante, queridos amigos, recalcar que no existe mayor autorrealización de una criatura que el hecho de sentirse utilizada interiormente por Dios. Y que aprenda a descubrir esto, y que no busque ardientemente por encima de los demás el que sea llamado, el que sea consultado, el que sea elegido. No. Y el catecismo pone el acento en esto. No nos atrevemos a creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de otros, por medio de quienes le aman. Y creemos soberbiamente que los únicos que saben hacer las cosas somos nosotros. Y desconfiamos de todo el mundo. Y eso genera una gran tristeza en nuestra vida. Es terrible ponerme triste por el bien espiritual del otro. Ponerme triste porque Dios use a otro para algo bueno. Y eso carcome el alma. Ahora bien, lo más contrario al pecado de la asedia es el sentido de la fe que tiene el pueblo de Dios, que es capaz de percibir las obras que Dios hace a través de su gente, a través de sus santos. Por ejemplo, el pueblo italiano percibe que San Pío de Pietrelcina es un don de Dios y ven en él un signo del crucificado. Eso es sensus fidei. Que el pueblo peruano perciba a Santa Rosa de Lima como un don de Dios y vea en ella un signo del crucificado, eso es un sensus fidei. Que el pueblo salvadoreño perciba que Óscar Romero es un don de Dios y vean en él un signo del crucificado, eso es un sensus fidei. Pero esa ideología igualitaria donde nadie puede sentirse elegido por Dios de una manera especial porque todo el mundo le cae encima, es una ideología desacralizadora, malvada, y está vinculada al pecado de la asedia, manchada por la envidia, por la tristeza y por el odio. Esto es un pecado muy fuerte que conviene tomarlo muy en serio, queridos amigos. Ese pecado nos lleva a una tremenda tristeza. Y como es un pecado tan generalizado, formamos sociedades tristes, sumergidas en la amargura, sociedades avinagradas. Y lo podemos ver. Nosotros que vivimos supuestamente en una sociedad de progreso, de avanzamiento, somos la sociedad más triste. A nosotros se nos ha quitado la alegría de las que no carecen los pobres, ¿saben? Esto nos lo contaron nuestros abuelos. Nuestros abuelos en su pobreza ellos decían que eran muy felices, disfrutaban todo.
sus encuentros, sus fiestas. No tenían nada. Así como nosotros que botamos todo en juegos artificiales, millones de dólares en juegos artificiales, para nada, pura llamarada de petate, porque al final se apagan en 30 segundos y queda todo en silencio y vacío. Somos una sociedad quizás agria. Y de esa acritud, de esa amargura, se pasa a la pereza espiritual. Y todo eso parte de no gozar de la caridad de Dios ni de las obras que Dios hace en mis hermanos. Mucho cuidado con este pecado de la asedia. Vale la pena hacer este examen de conciencia. Quinto y último pecado contra la caridad. Damos un paso más y entramos en este terrible pecado, el odio a Dios. Dice el catecismo que el odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Y es muy interesante afirmar esto, queridos amigos. El odio a Dios existe. Y de hecho es el máximo grado del pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. También es el mayor de los pecados contra el Espíritu Santo. Ese pecado contra el Espíritu Santo del que se habla en la Sagrada Escritura, que el catecismo nos ayuda a definirlo como esa impenitencia o ese resistirse interiormente a la conversión, esa dureza del corazón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el odio a Dios lo podemos tener en dos versiones. La primera es la malevolencia. Es como odiar a la persona en sí misma, odiar a Dios en sí mismo. Es un pecado satánico. Hoy, que será un día de reparación ante el satanismo en esta ciudad, este tema nos cae perfecto. La segunda es la aversión. La aversión es odiar no una cosa, sino todo lo divino, todo lo espiritual. La malevolencia y la aversión son las dos versiones del odio a Dios. Hay personas que nos dicen odio a Dios y hay otras que nos dicen odio todo lo divino. No mencionan Dios, pero odian todo lo divino. Odian las parroquias, odian las iglesias, odian a las personas consagradas, odian a los obispos, odian al papa, odian a los sacerdotes, odian a los religiosos, a las religiosas, odian todo lo que pueda sonar a divino. De esas hay muchas también. Y el catecismo nos dice que todo esa malevolencia y toda esa aversión tiene un origen, el orgullo. El orgullo. Parecería que el origen de este odio a Dios podría estar en, por ejemplo, una mala experiencia que alguien haya tenido. No, no es así. O podría ser una excusa que alguien ponga para no amar a Dios. Tampoco es así. El verdadero origen del odio a Dios está en el orgullo. Detrás de ese orgullo están las palabras de la serpiente a Adán y Eva en el paraíso. Seréis como dioses. Si coméis de este árbol, seréis como dioses. Satanás presenta a Dios frente a Adán y Eva como su competidor. Como si la grandeza de Dios compitiera con la dignidad del hombre. Y lo pone, o Dios o yo. Así es lo que Satanás hace.
Este odio a Dios en el fondo es el pecado original tal cual. Y en nuestra cultura moderna, hoy, en esta ciudad, este pecado se desarrolla perfectamente. Es la criatura afirmándose frente a Dios. Es la criatura negando al Creador para ser ella el centro de todo. Y con ese pensamiento el hombre se hace mucho daño, porque cuando el hombre se pone en el centro de todo, lo que hace es desdignificarse, porque es que su dignidad es ser imagen y semejanza de Dios. Y este pecado lo que hace es darle la vuelta a todo y poner al hombre como si fuera Dios, y eso siempre le lleva a un desastre. Mi dignidad consiste en ser hijo de quien soy, porque Dios es el garante de mi dignidad como hombre. Qué grande es el hombre para que Dios se haya enamorado de él. Qué grande es el hombre para que Dios haya entregado a su Hijo en la cruz para salvarle. Qué grande es el hombre ante los ojos de Dios. Y las consecuencias de que nuestra cultura, este amor de Dios hacia el hombre, no sea tenido en cuenta, están en el pecado del orgullo frente a Dios, de querer ser como Dios. Es una cultura que se caracteriza por ridiculizar lo sagrado. Es una cultura que le encanta profanar, blasfemar, incluso hacer culto a Satanás. Y detrás de todo eso es el odio hacia Dios. Por último, queridos amigos, es importante enfatizar en que todo amor desordenado a las criaturas nos lleva también a anteponerlas al mismo Dios. San Agustín decía que en la medida en que yo me entrego desordenadamente a las criaturas, tengo un alejamiento de Dios. Y es lo que pasa. Y eso se da en todos los pecados. Entre más peco, más me alejo. Pero constituye muy específicamente un pecado especial contra la caridad divina. Cuando ese amor desordenado a las criaturas, de una manera voluntaria, existe, está dispuesto a quebrantar el precepto divino. El apego a las cosas, a las criaturas, a los propios gustos, a los afectos desordenados, suponen un pecado contra la caridad a Dios. Es un no tomar en serio el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque es que las criaturas han de ser, es un medio para llegar a Dios y no se pueden convertir en un obstáculo ni en un impedimento para llegar a Dios. Todo ha sido creado para el servicio del hombre, para que encuentre a su creador, no para que esa creación sea un obstáculo. Por tanto, queridos amigos, lo lógico es que pasemos de la criatura al creador y no nos quedemos en la criatura. Que pasemos de la criatura al creador. Y para lograr eso, es necesario tener un corazón libre. Es necesario fomentar la caridad y es necesario proponernos, decidirnos a amar a Dios sobre todas las cosas.